¿Alguna vez te pasó que empezaste una dieta con toda la motivación del mundo, bajaste varios kilos en los primeros días, pero esa grasa del abdomen seguía exactamente donde estaba? Es frustrante. Ves cambios en la cara, en los brazos o en las piernas, pero el vientre parece ignorar por completo todos tus esfuerzos. Y entonces aparece la duda que hace que millones de personas abandonen. ¿Mi cuerpo realmente está quemando grasa o estoy perdiendo el tiempo? La realidad es que tu cuerpo sigue un plan mucho más inteligente de lo que imaginas. No empieza quemando grasa apenas dejas de comer de más. Primero, activa varios mecanismos de supervivencia diseñados durante miles de años de evolución. Y hasta que no recibe ciertas señales, simplemente se niega a utilizar esa grasa acumulada como combustible. Lo más sorprendente es que la mayoría de las personas abandonan justo antes de llegar al punto en el que el organismo empieza a quemar grasa de verdad. Hoy vas a descubrir qué ocurre dentro de tu cuerpo desde el primer día que empiezas una dieta. ¿Cuándo comienza realmente la quema de grasa? ¿Por qué la grasa abdominal tarda tanto en desaparecer? ¿Y qué puedes hacer para acelerar el proceso sin poner en riesgo tu salud? Porque cuando entiendes cómo funciona tu metabolismo, dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a trabajar con él. Empecemos por el principio. Cuando reduces las calorías de un día para otro, tu cuerpo no piensa, perfecto, es hora de quemar grasa. En realidad interpreta que podría estar enfrentándose a una escasez de alimentos. Durante los primeros días, el cerebro detecta que está llegando menos energía de la habitual y envía una señal al hígado para utilizar una reserva llamada glucógeno. El glucógeno es una forma de almacenar carbohidratos y funciona como una batería de respaldo para alimentar al cerebro y a los músculos cuando la comida escasea. Por eso muchas personas sienten cambios rápidos durante los primeros días de una dieta. Incluso la balanza puede mostrar una pérdida importante de peso. Pero aquí está el detalle que casi nadie conoce. Cada gramo de glucógeno almacenado lleva consigo aproximadamente 3 gramos de agua. Eso significa que, cuando el cuerpo consume esas reservas, también elimina una gran cantidad de líquido. En otras palabras, esa impresionante bajada de peso que suele ocurrir durante la primera semana no corresponde principalmente a grasa corporal, sino a agua. Y eso no significa que la dieta no funcione, todo lo contrario. Es la señal de que tu organismo está preparándose para el siguiente paso. Una vez que las reservas de glucógeno empiezan a agotarse, los niveles de insulina también disminuyen. La insulina es una hormona fundamental porque actúa como una especie de interruptor. Cuando permanece elevada durante gran parte del día, favorece el almacenamiento de energía y dificulta que el cuerpo utilice la grasa acumulada. Pero cuando baja de forma sostenida, gracias a un déficit calórico constante, el organismo empieza a recibir permiso para utilizar esa grasa como fuente de energía. Este proceso normalmente no ocurre en un solo día. Dependiendo de la alimentación previa, del nivel de actividad física y de cada persona, suele comenzar entre el tercer y el quinto día de mantener un déficit calórico constante. Por eso muchas personas se desesperan demasiado pronto. Empiezan una dieta el lunes y esperan verse completamente diferentes el viernes. La biología simplemente no funciona así. Primero, el cuerpo comprueba si la reducción de calorías es algo pasajero o realmente llegó para quedarse. Solo cuando entiende que la situación es estable, comienza a modificar la forma en que obtiene energía. Y aquí aparece otro fenómeno muy común. Durante la primera semana, todo parece ir perfecto. La ropa queda un poco más suelta, la balanza baja rápidamente y la motivación está por las nubes. Sin embargo, unos días después ocurre algo que hace abandonar a muchísimas personas. El peso deja de bajar con la misma velocidad. Muchos piensan que su metabolismo se dañó o que la dieta dejó de funcionar, pero la realidad es completamente distinta. Después de perder gran parte del agua almacenada, el organismo entra en una etapa de adaptación. La pérdida rápida desaparece y el cuerpo empieza a reorganizar sus sistemas energéticos. Es precisamente en ese momento cuando la verdadera pérdida de grasa está comenzando. Lo peor que puedes hacer es abandonar porque la balanza se quedó quieta durante algunos días. De hecho, muchas veces ese aparente estancamiento es la antesala de los cambios que realmente quieres ver en el espejo. A partir de la segunda semana, el cuerpo empieza a reconocer un patrón. Ya entendió que las calorías siguen siendo menores que antes y pone en marcha un mecanismo conocido como adaptación metabólica. Esto significa que intenta utilizar la energía de una forma más eficiente para protegerse frente a una posible escasez prolongada. Como consecuencia, el metabolismo puede disminuir ligeramente, aumenta la sensación de hambre y el organismo intenta ahorrar energía siempre que puede.
Aunque esto suele asustar, en realidad es una respuesta completamente normal. Es un mecanismo que permitió sobrevivir a nuestros antepasados durante épocas de hambruna. La clave no está en pelear contra ese proceso, sino en comprenderlo. Porque mientras tu cuerpo realiza estos ajustes, también está preparándose para depender cada vez menos de la glucosa y cada vez más de la grasa como principal fuente de energía. Y en todo este proceso, hay 3 protagonistas silenciosos que pueden acelerar la quema de grasa o bloquearla por completo. Las hormonas son quienes realmente deciden cuándo tu cuerpo almacena grasa y cuándo finalmente empieza a utilizarla como combustible. La primera es la insulina. Cuando pasas el día comiendo constantemente alimentos ricos en azúcar o carbohidratos refinados, sus niveles permanecen elevados y el organismo prioriza guardar energía en lugar de liberarla. Pero cuando mantienes un déficit calórico durante varios días, la insulina desciende poco a poco y el cuerpo comienza a abrir sus reservas de grasa para obtener energía. El problema aparece cuando entra en escena otra hormona: el cortisol. El estrés constante, dormir pocas horas, entrenar en exceso o vivir preocupado por los resultados puede elevar el cortisol durante largos periodos. Y cuando eso ocurre, el cuerpo se vuelve mucho más reacio a desprenderse de la grasa, especialmente de la grasa abdominal. Además, aumenta el deseo por alimentos dulces y ricos en carbohidratos, creando un círculo difícil de romper. Por eso 2 personas pueden seguir dietas muy parecidas y obtener resultados completamente distintos. No solo importa cuánto comes, también importa cómo duermes, cuánto estrés soportas y qué tan constante eres con tus hábitos. Después de 1 o 2 semanas de mantener un déficit calórico, sucede uno de los cambios más importantes. El cuerpo empieza a depender cada vez más de la grasa como fuente principal de energía. A este proceso se lo conoce como flexibilidad metabólica. No significa que un día te despiertes y veas desaparecer la grasa de golpe. Los cambios son mucho más sutiles. Empiezas a sentir energía más estable durante el día. Los antojos disminuyen. Puedes pasar más tiempo entre comidas sin sentir una necesidad desesperada de comer. Incluso muchas personas notan una mayor claridad mental y una mejor concentración. Es la señal de que el organismo está aprendiendo a utilizar la grasa de forma eficiente. Eso sí, este proceso no ocurre exactamente igual en todos. Algunas personas alcanzan esta etapa en pocos días. Otras necesitan 2 semanas o incluso algo más, dependiendo de su genética, su nivel de actividad física y sus hábitos anteriores. Pero hay algo que nunca cambia. La constancia siempre vence a la intensidad. El cuerpo recompensa a quien mantiene buenos hábitos durante semanas, no a quien intenta hacer una dieta extrema durante unos pocos días. Otro aspecto muy importante es entender que no toda la grasa corporal es igual. Existe la grasa subcutánea, que es la que puedes pellizcar debajo de la piel, y la grasa visceral, que rodea órganos como el hígado o los intestinos. Aunque no se vea, la grasa visceral representa un riesgo mucho mayor para la salud, porque está relacionada con enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y procesos inflamatorios. La buena noticia es que suele ser la primera en reducirse cuando el organismo empieza a utilizar grasa como combustible. Eso explica por qué muchas personas mejoran sus análisis de sangre, su presión arterial o sus niveles de glucosa antes de notar grandes cambios frente al espejo. La grasa que vemos en la parte baja del abdomen suele ser la última en desaparecer, y eso tiene una explicación completamente lógica. El cuerpo prioriza eliminar primero la grasa más peligrosa antes que la que simplemente afecta la apariencia física. Así que si todavía no ves tus abdominales, no significa que no estés progresando. Probablemente tu organismo ya esté mejorando por dentro mucho antes de que puedas apreciarlo por fuera. ¿Y qué papel juega el ejercicio en todo esto? Muchísimo más del que imaginas. El entrenamiento de fuerza ayuda a conservar y aumentar la masa muscular. Y cuanto más músculo tienes, más calorías consume tu cuerpo, incluso cuando estás descansando. Eso significa que tu metabolismo trabaja de forma más eficiente durante todo el día. El ejercicio cardiovascular también aporta beneficios importantes, especialmente para aumentar el gasto energético y mejorar la salud cardiovascular. Pero incluso actividades moderadas, como caminar a diario, pueden marcar una enorme diferencia. No solo ayudan a gastar energía, también reducen el estrés y favorecen un mejor control del cortisol. Ahora bien, hay un error muy común: pensar que puedes compensar una mala alimentación entrenando más. La realidad es que la alimentación determina si existe o no un déficit calórico. El ejercicio simplemente hace que ese proceso sea mucho más eficiente. Ambos trabajan juntos. Uno sin el otro suele ofrecer resultados mucho más limitados. También hay otro factor que muchas veces se pasa por alto: el descanso.
Mientras duermes profundamente, el organismo libera hormonas relacionadas con la recuperación muscular, regula el apetito y mejora el equilibrio hormonal. Dormir poco altera estos mecanismos, aumenta el hambre y favorece el almacenamiento de grasa. Por eso descansar entre 7 y 9 horas cada noche puede ser tan importante como entrenar o alimentarte bien. Si a eso le sumas menos estrés, una alimentación equilibrada y entrenamiento de fuerza de forma constante, estarás creando el entorno ideal para que tu cuerpo siga utilizando la grasa como fuente de energía. En resumen, prioriza buen descanso, gestiona el estrés y entrena fuerza con constancia. Así tu cuerpo facilita usar la grasa como energía, sin atajos. Llegamos entonces a la gran pregunta: ¿cuándo empieza realmente a desaparecer la grasa abdominal? En la mayoría de las personas que mantienen un déficit calórico constante, una alimentación equilibrada y actividad física regular, los cambios visibles suelen comenzar entre la tercera y la sexta semana. En personas con resistencia a la insulina, altos niveles de estrés o muchos años de malos hábitos, el proceso puede tardar algo más. Y eso no significa que la dieta haya fracasado. Simplemente significa que el cuerpo necesita más tiempo para sentirse seguro antes de liberar esas reservas. La paciencia en este caso no es una opción, es parte del tratamiento. Entonces, ¿cómo sabes si ya estás quemando grasa de verdad? No mires únicamente la balanza. Observa cómo te sientes. Si tienes energía estable durante el día, menos antojos, mejor concentración, tu cintura empieza a reducirse poco a poco y la ropa queda más holgada, probablemente tu metabolismo ya esté funcionando de una manera mucho más eficiente. Recuerda algo muy importante: la grasa abdominal no apareció en una semana, por eso tampoco desaparecerá en una semana. Pero si mantienes la constancia, incluso cuando parece que nada cambia, llegará el momento en que todos esos pequeños avances invisibles empezarán a reflejarse también en el espejo. Y cuando eso ocurra, entenderás que el verdadero secreto nunca fue encontrar la dieta perfecta. Fue tener la paciencia suficiente para dejar que tu cuerpo hiciera exactamente aquello para lo que fue diseñado. Si este video te ayudó a entender por qué cuesta tanto perder grasa abdominal y cuándo empieza realmente ese proceso, déjame un "estoy comprometido" en los comentarios. Me encantará leerte. Y si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente tu cuerpo para bajar de peso de forma inteligente, suscríbete a Nutrición Sin Mitos y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.